Para iniciar este tema quiero hacer una pregunta y elaborar todas las respuestas que se me ocurren. Esta es la pregunta. ¿Es posible que ya no me guste pecar? Y ahora vienen todas las respuestas que van surgiendo en mi mente. Eso no es posible y sí es posible. Puede ser una opción, debe ser una obligación. Solo es una fantasía o es el cumplimiento de una promesa. ¿No pecar es aburrido? O, ¿por qué no? No pecar es un deleite. Vamos a buscar sustento bíblico para cada una de las respuestas que escribí. Para iniciar, según la carta a los Romanos, el capítulo 7, versículos 4 y 5, eso no es posible y sí es posible. El apóstol Pablo afirma que según la posición que yo me coloque frente a las tentaciones, asimismo será posible que dichas tentaciones me impulsen a pecar o no. Y esto es lo importante. La posición en donde me coloco voluntariamente determina mucho. Leamos los versículos ya mencionados, 4 y 5 del capítulo 7 de la carta a los Romanos. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Conforme a estos dos versículos, cuando aceptamos el señorío de Cristo en nuestras vidas, literalmente eso es lo que hacemos. Aceptamos que de ahora en adelante Él gobierne nuestras decisiones y que acudamos a Él como autoridad que es para confesarle nuestras debilidades, para que entonces como autoridad que es nos otorgue el poder espiritual que nos permite ejecutar decisiones que van conforme a su voluntad como autoridad que es. Es decir, todos podemos ser tentados, pero no todos pecamos al no acceder a esas tentaciones. Y cuando digo todos podemos ser tentados, es todos, no puedo poner excepciones. El mismo Señor Jesús en todo fue tentado como lo afirma la carta a los Hebreos 4:15, solo que Él nunca pecó. Vamos a poner un ejemplo con esto de las tentaciones y el pecado. Yo puedo pasar por una ventana donde una dama atractiva se está cambiando de ropa y al instante soy tentado a mirar un poco. Pero por el contrario, decido alejarme de inmediato. Lo hago porque respondo con respeto y amor a la autoridad de Dios, que me prohíbe la lascivia. Además, para no llevarme a casa la imagen posible del cuerpo de la dama, confieso mi debilidad. Por esa acción soy perdonado y limpiado, produciendo una creciente fortaleza ante esa tentación, como se promete en 1 Juan capítulo 1, versículo 9, donde Él nos habla, el Señor, de que por nuestra confesión de pecado nos perdona y nos limpia de toda maldad. Es muy importante entender que no somos unos supercristianos porque ahí es donde fallamos. No somos unos supercristianos que podemos vencerlo todo sencillamente porque somos muy buenos. De hecho, debemos hacer todo lo contrario, reconocer que somos muy débiles y todos podemos caernos, así que debemos ubicarnos lejos de los agujeros. Como ya he dicho en otras ocasiones, la diferencia entre José y David, dos hombres de la Biblia que estuvieron frente a mujeres deseables, es que José corrió y David miró. ¿En qué posición me pongo frente a la tentación? ¿En la del prudente que prefiere correr o la del débil que decide mirar? ¿En la del prudente que prefiere correr aunque diga, mira, corrió cuando pudo haber aprovechado? ¿O la del débil que dijo, hizo lo correcto, miró, si para qué se puso ella ahí? Porque al final de cuentas a veces queremos justificarnos que la culpa es de todos menos mía. Todos tienen la culpa menos yo. Pero sin embargo Pablo no hizo así. Pablo reconoció su completa incapacidad, pero también supo cuál era la solución. Es decir, respondió a la pregunta, ¿es posible que ya no me guste pecar? Con esta respuesta, sí y no. Nuevamente en Romanos 7, pero ahora más adelante, vámonos a los versículos 24 y 25. Y ahí vemos esto con claridad. Leemos estos versículos. El primero, el 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?
Con esto reconocía que él no podía. Y luego dice, versículo 25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, reconociendo su señorío. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Con esto establecía que con Cristo sí se puede vencer aquella ley del pecado que nos dice, déjate tentar, atrévete a pecar. Para esto debemos ubicar nuestra mente en Cristo. ¿Cómo? Llenándola de sus pensamientos y nuestro amor a Él. Acuerdan que todo lo que entra por nuestros ojos o por nuestro olfato o por nuestros oídos genera pensamientos. Cada canción, cada visión, cada fragancia, cada estímulo a nuestros 5 sentidos nos va generando a nosotros, incluso el tacto. Si alguien me toca de una manera, me puede generar un pensamiento que genera un deseo y ahí mismo una decisión. Ante ese pensamiento, me está tocando de esta manera, yo le voy a responder igual. Mira lo que estoy viendo, yo voy a mirar más. ¿Qué debo yo hacer? Llenarme de los pensamientos de Cristo. Por amor a Él, renunciar a persistir en eso. Aunque eso me lleve a correr, a ir a orar. Es mejor dicho, que eso me lleve a correr, a orar. Perfecto. Seguimos con las respuestas antes escritas, las que había puesto antes, y la posición bíblica al respecto. A la pregunta, ¿es posible que ya no me guste pecar? También respondí, puede ser una opción o debe ser una obligación. Ciertamente el espíritu quiere actuar sin pecado, pero la carne es débil. Eso lo dijo Jesús a sus discípulos en el monte de Getsemaní. Dejar de pecar es una bonita opción, pero resulta imposible por culpa de mi carne. Bueno, entonces ¿es un caso perdido? No, porque debemos recordar que inmediatamente antes de afirmar que la carne es débil, Jesús había dado este mandato. Velad y orad para que no entréis en tentación. A estas palabras sumaría la siguiente frase de Martín Lutero. No puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Si vigiláramos más nuestras reacciones cotidianas ante las tentaciones y oráramos con prontitud antes que llegaran dichas tentaciones, no habría tantos pájaros pecaminosos habitando en nuestra cabeza. Pero a veces nuestra mente es un aviario porque cada pecadito, cada tentación hace nido y yo todavía lo alimento, lo cuido. Más bien yo tengo que espantarlo. ¿Y con qué yo lo espanto? Con las oraciones. Las oraciones serían como ese espantapájaros. No puede porque ahí está Cristo gobernando y ahí no hay terreno, o no, más bien no hay ramita para hacer mi nido. Por eso es cierto que perderle el gusto al pecado no es solamente una bonita opción, es una realidad para los que se cuidan, para los que velan y oran conforme a la voluntad de Jesús. Y esto es una obligación con resultados que produce paz al individuo y su familia. Solo para que se hagan una idea de eso, vamos a hacer un ejercicio mental. Vamos a imaginarnos algo. Así como cuando van al spa y comienzan a pensar en las montañas, en los ríos, en las praderas, vamos a hacer este ejercicio bien bonito. Imagínense ya a ciertos miembros de su familia, papá, mamá, hijo, esposo, esposa. Imagínenselos a ellos sin cometer esos pecados cotidianos que todos los días le generan a usted mucho malestar. Imagínense, portándose sin esos pecados que todos los días a usted le hacen lamentarse, que le hacen reprimir los labios para no soltar una grosería, que le hacen enojarse. ¿Les gustó esa imagen mental? Maravillosa, ¿verdad? Pues sí es posible en Cristo Jesús. Ahora, su familia también puede imaginarse a usted sin los pecados que usted todavía comete, y ellos también pueden ser felices con esa imagen. Ahora vamos a otra respuesta. La otra es la respuesta esa que di al principio, ¿verdad? Que ya no me dé guste pecar, ¿es una fantasía o es el cumplimiento de una promesa? Digo, conforme a nuestra lógica, dejar el pecado es una fantasía, pero ¿es cierta esa lógica? ¿No puedo dejar el pecado? Pues, si es cierta, yo no puedo dejar el pecado desde la perspectiva en que yo lo vea.
Pero por otro lado, es posible también que el dejarlo sea el cumplimiento de una promesa. Si yo satisfago los deseos de la carne, no voy a poder dejar el pecado. Pero vamos a ver lo que dice Filipenses 4:13, este versículo súper conocido donde hay una promesa que nos garantiza a nosotros dejar el pecado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Recuerden, la carne es débil, dijo Jesús, pero en Cristo soy fortalecido más bien en el Espíritu, y como la carne ya no tiene prevalencia en mi vida, entonces puedo superar la tentación. Está claro, esa naturaleza espiritual hace que para mí el cumplimiento de la promesa de que ya no voy a pecar porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece sea un hecho. Así que experimentando esa nueva naturaleza, es Cristo que me hace vencer el pecado, porque Él es fuerte en lugar de mí, que soy un debilucho. Y lo peor, un debilucho al que le doy voz y mando, siendo el más incompetente para conducir el barco. La siguiente respuesta que di a la pregunta, ¿es posible que ya no me guste pecar? También le dejé dos alternativas. Es que no pecar es aburrido o no pecar es un deleite. ¿De qué depende que me aburre o me deleite no pecar? De nosotros, obviamente. No se nace con los deleites, estos se cultivan, aunque ciertamente nacemos con una naturaleza pecaminosa y un corazón engañoso. Nuestro nuevo nacimiento nos permite comprender lo que para el hombre natural es imposible y disfrutar lo que los incrédulos no pueden. Por eso hay deleites con los que yo no nací. Yo no nací pidiendo cerveza, nací o como bebé que anhelaba la leche materna. Yo no nací ya hoy de pequeño planificando secuestros, planificando atracos. Esos deleites se fueron cultivando de una u otra manera. Creció en nuestra naturaleza pecaminosa, pero en la nueva, no. Y sobre todo cuando yo cultivo el conocimiento de la palabra y el amor al Señor. De acuerdo a la carta a los Efesios, el capítulo 5, para el hombre natural el gozo es fácilmente asociado al pecado, mientras que para el cristiano renacido el gozo es fruto de lo espiritual. Ese contraste es claro. Y recuerden, carta a los Efesios capítulo 5. En los versículos 18 y 19 esto es claro, es evidente. Vamos a leerlo. Dice así: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Venimos de un mundo en que el pecado es deleite. Dejar esa vieja vida y aprender a deleitarnos en conocer y vivir las ordenanzas bíblicas es lo que tenemos que hacer. Es nuestro deber. Debemos dejar esa vieja vida. Claro que para la gente dice, pero ¿cómo el vino puede ser menos divertido que hablar entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales? Pero para lo que es imposible para esa vieja naturaleza, para la nueva es completamente verídico y es fruto de alegría para nosotros. En el Salmo 1 vemos que David lo logró. Miren, a pesar de sus tropiezos y pecados, David siguió cultivando ese deleite en las Escrituras y dejó testimonio en el Salmo 1. Él dejó el testimonio que vivir sin pecar, además de disfrutarlo, genera milagros. Leamos los primeros 3 versículos del Salmo 1. Dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Finalmente, el pecado no puede ser divertido, pero el mismo Salmo 1 nos advierte sus peligros. Nos los advierte más adelante, pero antes de ir a esa advertencia, insistamos en esto. ¿Por qué no ando en camino a pecadores? Porque ya no me gusta. Ni en silla de escarnecedores me siento, porque ya no lo disfruto, porque tengo una nueva naturaleza. ¿Por qué me deleito en conocer la ley del Señor y decir, ya yo sé cómo voy a amar a mis hijos? Miren, la palabra impresionante, ya yo sé cómo ser el obrero fiel. Ya yo sé cómo cuidar mi mente,
qué bueno, el Señor me da los mandatos para cuidarme y en eso me entusiasmo. Es más, escucho el tema y eso es una buena señal cuando uno escucha el tema y corre para decir, ahora que yo vaya a casa voy a empezar a hacer todo lo que me están enseñando. Hasta sería muy bueno que ahora, algunos de ustedes ahora mismo dicen, ¿cuándo se acaba este tema? Porque voy a hacer lo que aprendí. Esa está muy bonito y todo, pero yo quiero hacerlo ya. Eso es que ya me comienzo a deleitar en la ley del Señor. Pero la advertencia, ¿cuál es la advertencia para quienes se divierten en el pecado? En el mismo Salmo 1, como les había dicho, aparece esta advertencia y vamos a leer los 3 últimos versículos. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y ya sea que el mundo mismo se haga cargo, el mismo príncipe de las tinieblas se haga cargo, Dios que orquesta todo lo que ocurre, Él determina que la senda de los malos perecerá. Necesitamos enamorarnos de una vida sin pecado. Recuerde que donde está mi tesoro, ahí estará mi corazón. Si atesoro una vida santa, mi corazón estará limpio y verá a Dios como aseguró Jesús en Mateo 5:8 en el sermón de las bienaventuranzas. No nos perdamos la oportunidad de ver a Dios en nuestra vida. Tampoco privemos a nuestra familia de que lo vean en nosotros, para que ellos se regocijen y tengan más oportunidad de creer en aquel que nos libró de las tinieblas y nos trasladó a su luz resplandeciente. El Señor está escribiendo el Evangelio en los que tienen corazón limpio, un corazón puro, para que la palabra ahí se vea. Esto es evidente. No nos perdamos la oportunidad de esa. Dispongámonos a que el pecado ya no nos guste. Es un proceso. De las tinieblas a la luz es de que me guste el pecado a que ya no me guste. Que me guste hacer lo que Dios me dice que debo hacer. Para bendición mía y de mi familia. Y de mi sociedad, de mi país. ¿Aceptan el reto? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tema. Gracias, Señor, por la palabra hoy que tú nos instruyes. Gracias porque tú quieres que nosotros vivamos conforme a tus mandatos, conforme a tu verdad. Que ya no amemos el pecado. Esa es una de las mentiras más exitosas que ha tenido el enemigo. Que el pecado es divertido. Y que no hacerlo es de aburridos, es de beatos, es de retrógradas, es de reprimidos. No somos reprimidos porque vivimos en la verdad que es Cristo quien nos da libertad. Por eso libres somos del pecado y cada día seremos más libres entre no renunciemos al precioso proceso de seguir desenamorándonos del pecado, cambiándolo por el amor a nuestro Señor. Gracias, amado Padre, por este tema. Gracias, Jesús, por que nos diste el Espíritu Santo, nos enviaste el Espíritu Santo y gracias Espíritu Santo porque nos muestras la profundidad, la riqueza de tu palabra. En nombre de Jesús, amén.